la capital, pero somos la ciudad de mayor número de habitantes del Principado, 269.000. Junto con Oviedo y Avilés conformamos las tres ciudades principales de Asturias. Bien, fácil hasta aquí, ¿no? Breve introducción, pero ya os digo que venimos a un tour de crímenes, mitos y leyendas. Me venís a jugar, ¿no? Sí. ¿Empezamos entonces? Sí. Pues empezamos, chicos. Debajo hay un puente, ¿lo vemos? Ahí es donde desemboca el río mítico de la ciudad. Yo os voy a preguntar, no tenéis por qué saberlo, pero ¿alguien me sabría decir cómo se llama ese río? Pues efectivamente ese es el río Piles. Como me decís que venís a jugar, vamos a empezar de lleno. Tenemos que remontarnos al año 1906, concretamente un 18 de marzo, en un domingo. Un niño de unos 10-11 años, que se llamaba Emilio Frades, se acerca a un policía detective muy reconocido en aquella época en la ciudad. ¿Por qué? Porque todos los casos que se le ponían por delante los acababa resolviendo. Este hombre se llamaba Faustino de Arribas. Se le acerca y le dice: bueno, hombre, creo que puedo tener algo que sea de su interés. Si me quiere acompañar, este hombre le acompaña al niño. Y bajan unas escaleritas que están entre el propio río y el Parque Isabel la Católica, que es el que tenemos justamente al lado. Bajan las escaleras y ¿qué se encuentra este hombre? Se encuentra que este niño, junto con otros dos niños, un amigo y una amiga de la misma edad más o menos, estaban jugando con una pierna humana esqueletizada. ¿Sí? Ya empieza a ver alguna cara. Vinisteis a jugar, ¿no? Pues una pierna humana que el médico forense que la vio vino a decir que podría tratarse de una niña, de una chica joven o de una mujer poco desarrollada. Estas eran las tres teorías. Era una pierna aparentemente pequeña. La única pista que tenemos, la propia pierna y una bota de color rojo corinto. Color rojo corinto es un color bastante vivo, es un rojo intenso y llamativo. A día de hoy no nos sorprende en la época en la que vivimos, pero estamos hablando de hace más de 100 años, con lo cual os lo dejo también como detallín. Lo primero que hizo Faustino, mirar el archivo de personas desaparecidas. Había numerosas chicas, mujeres que podrían encajar en ese perfil, con lo cual tampoco le ayudó en demasía. Y la primera pregunta viene ya. Tres hipótesis que se planteaban en la época, reales, se plantearon estas tres. La primera, un suicidio. Aquí en Gijón tenemos un punto donde la gente tiende a subir e intentar quitarse la vida. Por aquí nos sonará un poco, ¿no? De hecho, lo vamos a pasar muy cerquita, con lo cual la primera hipótesis que se planteaba ya era un suicidio. La segunda, un crimen pasional. Y la tercera, en Bilbao, unas cuantas semanas, meses atrás, se produjo un naufragio y se creía a lo mejor que la marea pudiese arrastrar los restos. Con lo cual tenemos esas tres hipótesis: suicidio, crimen pasional y naufragio de Erandio. ¿Qué creéis que se hacía en las plazas mayores, plazas de los ayuntamientos hace 100, 150 años? Mercados. Mercados. A justiciar. ¿Cómo se nota que venimos a un tour de crímenes, mitos y leyendas, Si llegamos a venir a un gastronómico o nada, la venta del queso Cabrales. Pues para qué decir que no, sí. Si vamos a hablar de ajusticiamientos, de ejecuciones. ¿Qué tiene característico Asturias? Pues aquí en Asturias, afortunado o desafortunadamente, vivimos, si no la última, la penúltima ejecución pública de todo el país. Pública. Cuando digo pública me refiero a de cara a que cualquiera que quisiera pudiera venir a verla, incluso los niños. Estamos hablando del año 1899, concretamente en el concejo de Tineo. No sé si nos suena el concejo de Tineo. Sí. Por aquí nos suena, ¿no? Muy cerquita además de la zona de Piloña. Pues este pertenece al interior, a la comarca vaqueira, muy típico el chosco de Tineo. La gastronomía, la ganadería, pues ejecutaron un hombre originario del propio Tineo, se llamaba Rafael González Gancedo, y fue muy controvertido. ¿Por qué? Porque en aquella época Asturias se consideraba lo suficientemente evolucionada como para llevar a cabo una ejecución de manera pública, hasta el punto de que se reunieron centenares de firmas que se mandaron a la reina de la época, María Cristina, con ánimo de frenar la ejecución. Sin éxito, finalmente la ejecución se llevó a cabo, y la llevó a cabo uno de los verdugos más famosos de la historia de España. Yo no sé si os suena una película muy antigua, muy buena bajo mi punto de vista, que se llama El Verdugo. Sí. De Berlanga, una película de Berlanga en blanco y negro, Pues ¿por qué os cuento esto? Porque el propio Berlanga reconoce haberse inspirado en la vida de este personaje a la hora de rodar numerosas escenas de su película. Se le consideraba uno de los más humanitarios. Imaginaros, tras la inexperiencia, los nervios, dijo que sufrió tanto el reo que pasó el resto de su vida intentando perfeccionar la técnica. ¿De qué técnica estamos hablando? Pues os lo voy a preguntar. Bueno, lo voy a enseñar, más bien. El garrote vil. Me imagino que os suene, bueno, igual por aquí no tanto, no lo sé. Aquí fue muy típico, se utilizó muchísimo, pues estamos hablando de que fue el método empleado. Aquí se ponía la cabeza del reo, se iba girando la palanquita te iba apretando, hasta que te acababa partiendo el cuello. Y si no tenías un tornillito que se te clavaba, como veis era un método bastante brutal. Pues este fue el empleado tanto en su primera experiencia como en el caso que nos atañe aquí en Asturias. ¿Qué ocurre? Que este hombre, Gregorio Mayoral, no era asturiano, concretamente era de Burgos. No está muy lejos, pero se tuvo que desplazar. Cuando un verdugo tiene que ir a otro pueblo, a otra ciudad, a llevar a cabo una ejecución,
precisa de ayuda de profesionales madereros, madreñeros, carpinteros. ¿Para qué? Pues para hacer un patíbulo de madera y en este caso arriba el garrote vil. ¿Qué se encontró este hombre cuando vino aquí a Asturias? Pues encontró un pueblo fantasma en Tineo, y no por falta de profesionales madereros, que los había muchos, sino porque la gente no quería colaborar, hasta el punto de que se tuvo que retrasar de la primera semana de junio, que era la idea, a la segunda quincena, cuando se obligó a la gente a colaborar y se pudo llevar a cabo la ejecución. Sí, concretamente, Plaza del Escampes, pueblo de la Zorera, concejo de Tineo, 1899, junio. Pregunta. ¿Pensáis que me había olvidado las preguntas o qué? ¿Estáis confundidos? Esta va por 2 puntos. Ojo que va subiendo la cosa, ¿eh? La pregunta dice así, es muy sencilla de hacer, de responder, depende de cómo lo veáis. La pregunta dice, ¿qué creéis? Que la gente, al ser pública, estamos hablando de una época en la que ya se consideraba que probablemente fuera la última, ¿creéis que la gente fue? ¿Creéis que no fueron en señal de protesta, como parece? ¿Creéis que se llenó? Redoble de tambor. No solo se llenó, es que no entraba ni un alfiler. Pero es que no solo se llenó de gente de Tineo, sino gente de Tineo, de Oviedo, de Gijón, de Avilés, de todos los concejos limítrofes a Tineo. Finalmente, el morbo superó la aparente conciencia social. Fueron a mirar. Pues el llenazo fue absoluto. Absoluto, pero es que no solo se llenó, se montaron negocios, se vendía vino, se vendía sidra, se vendía tocino, queso, los niños campando a sus anchas jugando en corros. Última ejecución pública de todo el país. Hay un poco de controversia si fue la última o la penúltima, pero ya os digo yo que fue un hecho bastante controvertido. Y Rafael González Gancedo fue el hombre ejecutado, quien lo lleva a cabo Gregorio Mayoral, Plaza del Escampes, pueblo de la Zorera, concejo de Tineo. Yo os pregunto, ¿tenéis curiosidad por saber lo que hizo este hombre? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Queréis saberlo? Sí. ¿Queréis saberlo? Sí. Pues después de la publicidad. ¿Está cansado de los golpes que se lleva su coche? Rozaduras, rayones... Pero concretamente lo que nos interesa ahora mismo aquí en relación a nuestra historia es aquella torre que tenemos ahí. ¿Vemos aquella torre? Sí. Pues esa se llama la Torre del Reloj. El reloj. Muy bien, ya visteis que no se comió la cabeza uno, ¿no? No. Pues esta actualmente es el archivo municipal de la ciudad, pero antiguamente tenía otro uso. Y es lo que os quiero preguntar. ¿Qué creéis que pudo haber sido esa torre? Era la cárcel de la ciudad, la prisión. Evidentemente no tenía este aspecto, tenía otro. Fue restaurada hasta en 2 ocasiones. El aspecto que tenía, pues era este más bien. Una cárcel pequeñita, sí que es verdad, pero por aquí pasaron pues los mayores maleantes, los reos del barrio, de la ciudad, incluso del propio Principado. ¿Alguien sabe el nombre de esta plaza? No. Alberto Alonso Blanco. Vale, ese es el nombre de nuestro siguiente protagonista, que os adelanto que es este hombre que tenemos aquí, ¿vale? Pero por contextualizar un poco, vamos a hablar de la plaza. Esta plaza, los que somos de aquí, podemos llamarla de 4 maneras diferentes. De hecho, se la puede conocer hasta por la plaza de los 4 nombres. Cualquiera de los 4 es súper lícito. Primer nombre, primer uso. Se llama la Plaza del Campo Les Monges, en asturiano, en castellano la Plaza del Campo de las Monjas. ¿Por qué? Porque este edificio que tenemos aquí era un antiguo convento de las Madres Recoletas. ¿Qué ocurre? Que tras la desamortización de Mendizábal se le tiene que dar otro uso al edificio. ¿Qué uso se le dio? Pues la primera fábrica. Aquí se fabricó un producto estrella aquí en España, los famosos puritos Farias. ¿Por qué? Porque esto era una fábrica de tabacos, una tabacalera. De hecho, aquí trabajaban las famosas cigarreras de Cimavilla, muy reconocidas, muy respetadas, muy queridas en el barrio. De hecho, muchas viven, muy revolucionarias. Por eso ya llevamos 2 nombres. Campo Les Monges, por el convento, Plaza de la Tabacalera. Tercer nombre, el nombre más coloquial, creo yo. Los que somos de aquí, generalmente, cuando queremos quedar para tomar una sidra, que ya veis que ya es muy típico, hoy el lunes que está bastante cerrada la hostelería y aún así hay algo. Ah, perdón, hoy es martes, pero bueno, ya vemos algo de movimiento. Tercer nombre, la Plaza del Lavaderu o Llavaderu. ¿Por qué? Porque había un lavadero de ropa, concretamente, donde tenemos todas esas mesas. De ahí el tercer nombre. Y el cuarto nombre, el nombre oficial actual, pero sí que es verdad que es el que menos se utiliza. De hecho, mucha gente no sabe que oficialmente la plaza se llama la Plaza del periodista Arturo Arias, que era un periodista muy reconocido de aquí del barrio. Y de hecho, si nos fijamos en aquella dirección, veremos un busto, no sé si lo apreciamos, pues ese es nuestro querido periodista Arturo Arias. 4 nombres, cualquiera de los 4 súper lícito. Si conocéis un grupo de gijoneses,
o gijonesa, esos dicen, oye, quedamos a las 8 en el lavadero para tomar sidra. Y otro del grupo dice, creo que quedamos en el Campo Les Monses. Y otro dice, me dijeron en la tabacalera, que no os pete la cabeza, que llega a la misma plaza, ¿vale? Importante, para contextualizar un poco la plaza y para que sepamos un poco la historia y para ir ya, ahora sí, con nuestro siguiente protagonista. Retomamos temática, lo que os decía, esta historia es una historia bastante reciente, una historia que llega todavía a la gente y vamos a hablar de este hombre. De nombre, me lo dijiste por ahí antes, Alberto Alonso Blanco. Ese es el nombre que le puso su madre, pero nadie lo conocía como tal. Todos lo conocían como Rambal. Rambal viene de Enrique Rambal, que era un actor de los años 50, que se movía por toda España, y cuando vino aquí, a Asturias, Gijón lo contrató debido a sus dotes artísticas. Luego vamos a ver un poco las que eran. De ahí que todo el mundo empezara a conocerlo como Rambal, o incluso Rambalín. El Rambalín se acabó comiendo al Rambal. Ya sabéis que aquí nos gusta la ina o la ona, no hay término medio. Pues este era el mítico Rambalín de Cimavilla. Muy querido, muy reconocido, muy respetado, por numerosas razones, pero especialmente porque se le consideraba una persona súper bondadosa, entre otras cosas. Ayudaba de manera desinteresada muchas veces a todo tipo de gente. Las mañanas y las tardes las pasaba en esta plaza muchas veces, como bien os digo, ayudando a personas, especialmente a lo mejor personas mayores que tenían problemas con sus tareas cotidianas. Os he dicho un poco los usos de la plaza. Ahora os quiero preguntar, sabiendo los usos que tuvo la plaza, ¿qué creéis que puede estar haciendo Rambal? Lavando ropa, efectivamente, cargando con un cubo de ropa. Sin duda estaba cuando era un lavadero y probablemente, sin duda también, ayudando a una persona de una edad avanzada con sus tareas cotidianas. Esas eran las mañanas y las tardes de Rambal. ¿Cómo eran las noches de Rambal? Bueno, pues esto son palabras suyas. Es decir, a mí gustame frecuentar toda la folixa y disfrazarme muller, que en asturiano viene siendo frecuentar todo el ocio nocturno, folixa, fiesta en asturiano y disfrazarse, vestirse de mujer. ¿Sí? Estamos hablando de que Rambal era una persona abiertamente reconocida homosexual. ¿Sí? Partimos de esa base y de que estamos hablando de una época 1928-1976, tenía 47 años cuando fallece, vive la época de la dictadura franquista. Lo que tiene característico, pues estamos hablando de que Rambal era una persona abiertamente reconocida como homosexual, pero aquí, como bien os digo, todo el mundo lo quería y mucho. ¿Por qué? Por estas cosas que os estoy contando, pero no tuvo que tenerlo fácil. Las mañanas, lo que os digo, las tardes, también, las noches, también, como a mí me gusta que os metáis en la historia, para que ya conocemos un poquitín a Rambal, ¿no?, como figura. Pues esta es una foto para que veáis hasta el punto que llegaba en plena época franquista, saliendo así a la calle con sus pendientes, con su mandil y con su muñeca, al lado de su madre Concha, más conocida por todos como Concha la Guapa. Y el mote no se lo puse yo, ¿eh? Aquí lo tenemos, pero claro, ¿qué nos dice? Pues con la famosa ley de vagos y maleantes podrían haberle metido preso como poco. ¿Qué pasa? Que aquí en el barrio nadie le iba a delatar, porque era una persona súper querida y respetada y defendida. Pero ya nos podemos hacer una idea de también la personalidad y la fortaleza que tenía Rambal, ¿no? ¿Ya lo conocemos un poco como figura? ¿Sí? ¿Queréis que vayamos a los hechos? Sí. Pues vamos a los hechos. Tenemos que remontarnos al año 1976, concretamente un 19 de abril. Era un sábado. Esa madrugada de ese sábado, en torno a las 12:15, 12:20, una vecina del barrio de Cimavilla, una playa auténtica. Fabián, ¿qué es una playa? Las playas y los playos, o los playos y les playes en asturiano. No hay el lenguaje inclusivo, ¿eh? Asturiano, ¿vale? Podría serlo también, pero me preguntáis mucho. Los playos y les playes son gente autóctona del barrio de Cimavilla. Hijos de Cimavilla, nietos de Cimavilla, bisnietos de Cimavilla, gente del barrio de aquí de toda la vida. Pues una playa llama por teléfono también al cuerpo bombero, diciendo, está echando fumo la casa de Rambalín, venid corriendo para el Campo Les Monses. Está echando humo la casa de Rambal, venid rápido a esta plaza. ¿Queréis saber dónde vivía Rambal? Pues tenéis simplemente que daros la vuelta, concretamente en el tercer piso del bloque verde pistacho, los dos que tenemos a la derecha. Ahora vive gente, ya me vieron señalar 1.000.000 de veces, dirán, este psicópata que señala, pero no, ya lo saben ellos, y aquí nos conocemos todos. ¿Haz un trato con ellos? Claro, no. Pues allí vivía nuestro querido Rambal. ¿Qué ocurre? Estamos hablando de que era un sábado, de madrugada. La gente en el barrio comentaba lo típico. Rambal, un sábado, a estas horas, ni de coña está en casa. Estará por ahí de ocio, trabajando, llamémoslo como queramos, ¿sí? Porque él cantaba cuplé, actuaba, ya os digo que era una persona muy mítica aquí, muy reconocida. Vienen los bomberos con este aviso, suben, tiran la puerta abajo. ¿Qué creéis? ¿Que estaba en casa o que no? Pues sí que estaba en casa. No solo estaba en casa, desafortunadamente estaba en casa y se lo encontraron recostado en su cama, boca arriba,
de manera transversal. Es decir, imaginaros, la camisa así, se lo encontraron calca así. Con un total, ahora viene la parte desagradable, un total de 15 puñaladas en la zona abdominal, el cuello rajado hasta la mitad, y no solo eso, sino que el médico forense dictaminó que había sido quemado post-mortem. Es decir, se cercioraron de que estaba muerto y posteriormente le prendieron fuego. Imaginaros lo que supuso para el barrio, cuando os digo que era una persona súper querida. Esta plaza, un auténtico mar de lágrimas. El funeral, el más mediático de la historia reciente de la ciudad, sin duda. Miles de personas en su funeral. ¿Dónde? En la iglesia de San Pedro. ¿Os acordáis? ¿Dónde empezamos el tour? Tenéis documentos en internet, daros cuenta que no han pasado ni 50 años, ¿eh? Es muy reciente. De hecho, muchísima gente vive que lo conocía. Y gente relativamente joven, ¿eh? No os creáis. Que ya se le conocía de cuando tú a lo mejor eras un guaje, o eres un niño, tú ya puedes conocer a Rambal. Gente de 60 años perfectamente, ¿eh? Esta plaza, con centenares de personas también con pancartas, que decían: Cimavilla pide justicia. ¿Por qué pedía justicia Cimadevilla? Pues porque a día de hoy el crimen de Rambal es un caso que está sin resolver. Nadie paga o pagó por el asesinato de Rambal. No se sabe quién es. Bueno, no se sabe. Daros cuenta que, lo que os digo, no han pasado ni 50 años, muchísima gente vive. Yo aquí he hablado con muchísimas personas, abuelos, abuelas, de amigos míos, de aquí de toda la vida, playos de toda la vida. Yo no soy playo de nacimiento, pero bueno, llevo por aquí moviéndome muchos años, yo vivo un poquitín para allá, en el barrio que tenemos allí. Pero a mí todavía me dijeron lo mismo: Fabián, a Rambalín mató un peixe gordo. A Rambal lo mató un pez gordo. No se cree que haya sido un crimen homófobo o pasional mayormente, puede tener algún toque, pero mayormente se cree que haya sido un crimen por información. Probablemente Rambal mantuviera una relación con una persona de cierto poder económico, cierto estatus social, probablemente escuchara algo que ni él mismo quisiera haber escuchado. Una frase mítica de Rambal, una de tantas: si yo hablara, muchos iban a callar. ¿Por qué? Se movía en un ambiente en el cual sabía muchas cosas, conocía a mucha gente, le conocía a mucha gente. Pues ante una de estas acabaron con él de una manera completamente atroz y brutal. ¿Qué era lo que más nos llamaba la atención de aquella casa? El color, ¿estamos todos de acuerdo? Era un color muy llamativo, ¿no? Muy vivo, muy intenso. Vale, pues esta va a ser por 3 puntos. Ojo, ¿eh? No penséis que va... No, esta es la última de 3 puntos ya, ¿eh? La pregunta es muy sencilla. Bueno, casa típica de pescadores, ya os lo digo. De hecho, es un matrimonio entrañable que llevan toda la vida en el barrio, de una edad ya bastante avanzada. La pregunta es la siguiente: ¿por qué las casas de pescadores, muchas de ellas, se caracterizan por tener esos colores tan vivos, tan llamativos? Daros cuenta que la gente que trabaja en alta mar, como viene siendo el barrio de Cimavilla, barrio de pescadores, precisa de invertir un buen dinero en pintura de calidad. ¿Por qué? Porque si no, a los 2 días, con el salitre, se va todo. ¿Qué hacen con la pintura que les sobra de las embarcaciones? Pues no la van a tirar, evidentemente se reutiliza, y en barrios humildes más. ¿Qué hacen? Pues pintar sus propias casas con esa pintura. De ahí que si estáis en un barrio pesquero, no Gijón, no Asturias, no España, esto es universal, y veis colores muy vivos, muy llamativos en las fachadas, en las ventanas, en un porcentaje muy alto, estamos hablando de que es pintura de barcos. A lo mejor estáis pensando alguna, bueno, Fabián, que si 15 puñaladas, que si el último ejecutado públicamente de todo el país, que si una pierna al río Piles, pero bueno, chaval, ¿cómo es lo tuyo? Cambia de tema, que no voy a dormir por la noche. Bueno, calma, voy a intentarlo, no prometo nada, pero vamos a darle un toque ahora ya un poco más de historias y leyendas. Todas las historias de las que hemos hablado hasta ahora, y esta incluida que vamos a hablar, son historias reales, fidedignas, documentadas. De hecho, os invito a que investiguéis, si os genera curiosidad. Pero ahora vamos a hablar un poco ya de leyendas y mitología, ¿sí? Esta, como os digo, es una leyenda, pero es una leyenda viva también, es una leyenda real. ¿Y cómo vamos a empezar esta historia? Pues os quiero hacer una pregunta. ¿Alguien sabe...? Bueno, toda ciudad que se precie tiene que tener unos archienemigos, ¿no? ¿Alguien sabe quiénes son nuestros archienemigos? Oviedo, efectivamente. Pues no hemos puesto Nuestros queridos archienemigos, los Carballones. Los Carballones. Y yo os pregunto, por cierto, Carballón viene de me lo preguntáis mucho, del roble. En asturiano, Carballo. En la calle principal, en la calle Uría, había un roble, cual se quitó, se taló. Y ahora se quitó el roble y hay pasteles. Y hay pasteles que están muy ricos. Hay unos dulces súper recomendables. Si os gusta el dulce, los Carballones. tenéis que probar los Carballones. Sí, señor, sí, señora. ¿Alguien sabe cómo nos llaman nuestros queridos archienemigos los Carballones a los de Gijón? Nos llaman los del culo mollau. Sí. O los culomollaos.
en asturiano, en castellano, bueno, igual no hace falta traducir, los del culo mojado. Pero yo os lo digo, tú hacéis la prueba y preguntáis a alguien de aquí, oye, eso de los culo mollados, ¿de dónde viene? Tú haces esa pregunta, me la hacías a mí hace unos cuantos años y también te lo decía y todos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que si vais a Eso, Piles? eso, envidia. Porque tenemos playa y ellos no tienen playa. Claro. Y eso es una verdad como un templo, ¿eh? No, eso Eso es verídico, y es real. Pero yo voy a ir más allá y voy a contaros de dónde viene esto. Y esto no lo saben muchísimo gijonés. Algunos sí, muchísimos otros no, ya os lo digo. ¿Cómo voy a empezar esta historia? A la cual yo bauticé como la leyenda de los culomollaos. Así la bauticé yo, pero esto es verídico, ¿eh? ¿Veis esta foto? Sí. La primera que vimos, ¿no? Sí. Esto es una foto actual. ¿Qué os quiero decir? Que antiguamente, cuando aquí había vida, estamos hablando del casco histórico, todo nace aquí. Ahora ya vamos a entrar en la zona superior, la zona verde, que vamos a verla todo por aquí. ¿Qué ocurre? Que antiguamente, cuando aquí había vida, a esta península se la conocía como la isla de Cimavilla. ¿Por qué? Porque estaba rodeada de mar casi completamente. De hecho, este ensanche por el cual subimos caminando no existía como tal. Esta fue una de las tantas cosas que hizo nuestro querido Jovellanos, el ensanche jovellanista. ¿Sí? Yo os voy a pedir, primero, que le echéis un ojo en aquella dirección a toda la ciudad. Esa es una panorámica de Gijón. ¿Qué ocurre? Que cuando aquí había vida, todo aquello era virgen, no existía. Y aquí ya vivía gente, en forma de isla, prácticamente. Pues os quiero hacer que hagáis una reflexión. ¿Qué creéis que le puede pasar a una persona que vivía aquí en este barrio, en aquella época, que quería ir hacia allá? Imaginaros, ¿os acordáis el detalle del contraste de las mareas? Sí. Reformulo. ¿Qué le pasaría a una persona? Imaginaros, las tablas de mareas van cambiando cada 6 horas, pero por poner un ejemplo, imaginaros, por la mañana bajamar, playa kilométrica, perfecto, puedes ir hasta allí. ¿Qué pasa si quieres volver por la noche? Cuando a lo mejor tienes pleamar y no hay absolutamente nada. Es que hoy no tuvimos la suerte de verlo, pero cuando hay pleamar no ves nada de arena. De la escalera 5 o 6 aquí no ves absolutamente nada. Pues ¿qué le puede pasar a una persona que quiere volver en esa situación cuando estás rodeado completamente de mar? O te mojas el culo o te mojas el culo. O no duermes en casa. Culo mollaos. ¿Lo entendemos? Casa con nuestro sentido común. Sí, sí. Pues que sepáis que viene de ahí. ¿Sí? Para vosotros, para muchos es la primera vez que escuchéis el término culo mollaos, pero aquí es mitiquísimo, muy típico, y viene justamente de aquí. Guardar esta historia, cuando conozcáis un gijonés, una gijonesa, haced la prueba, postéis un cachopín con patatas y lleváis un porcentaje bastante alto, ¿eh? Con la famosa leyenda de los culo mollaos. ¡Fenomenal! Pues... esta parada, bueno, llevo mucho haciéndola, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque bien al principio, o a mitad o al final, siempre me sueles decir, Fabián, tú que eres de Gijón de toda la vida, ¿qué me recomiendas? Tengo una mañana tonta, una tarde tonta. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo os voy a dar ahora concretamente 5 recomendaciones. Las 5 las tenemos en aquella dirección. La primera recomendación, bueno, a la gente que le gusta caminar, una cosa que hacemos mucho los gijoneses, cuando tenemos la cabeza pesada, que necesitamos dar una vuelta y airear un poco, caminar por el paseo de la playa de San Lorenzo, el paseo del muro, el muro de contención que tenemos aquí, lo que vimos justo antes del barrio de la Arena. Podéis empezar desde la propia iglesia de San Pedro. Son un total de 24 escaleras. La playa es 1,5 kilómetros, pero todavía continúa. Que llegamos a la 24 y queremos seguir caminando, no hay ningún problema, porque tenemos la senda del Cervigón, la cual nos podría llevar al punto más alto que tenemos en aquella parroquia que se llama La Providencia. ¿Vemos aquel triángulo que sobresale un poco? Sí. Pues es un mirador muy mítico que tenemos aquí, el cual conocemos como el mirador de la Provi, de la Providencia, o el mirador del Barco. Este que tenemos aquí. Efectivamente. Podemos ir en coche o andando, los que tengamos ganas de caminar, caminando. ¿Qué pasa? Que si vamos andando encontraremos esculturitas como esta. La yoca del Rinconín, la madre del emigrante o la mullerona. Cualquiera de los 3 nombres. Lo tendréis más o menos a mitad de camino una vez que ya entramos en toda aquella zona final. Primera recomendación, paseo del muro, caminar. Segunda, vemos el último edificio de primera línea de playa, de color blanco. Sí. Vemos detrás que hay una torre que sobresale. Sí. ¿Alguien sabe a qué pertenece? La Laboral. Muy bien. La Laboral Ciudad de la Cultura. El edificio civil de mayores dimensiones de todo el país. Más grande que el Escorial, ¿eh? El aspecto, esto, como se dice en inglés, is a must. Si estáis aquí en Gijón, una mañana, ¿no os lleva más? Sí, 2 horas o casi 4. Bueno, sí que se hacerlo bien. Sí. Y muy recomendable hacer sobre todo una visita guiada técnica, muy recomendable. De hecho,
Hay un compañero que la hace súper bien, que se llama Isaac, si quisieseis hacerla, muy recomendable. Pero el hecho de que a lo mejor no dispongáis de tanto tiempo no os quita que podéis acercaros simplemente y entrar en el patio, porque el patio y los exteriores es gratuito. Y al estar ahí y verlo es una experiencia que os lleváis, porque os lo digo que es impresionante. Antiguamente, entre otros usos, era un orfanato de mineros, precisamente. Para niños que estaban Huérfanos, eso es. Actualmente tiene un uso completamente polivalente, desde impartir carreras de la Universidad de Oviedo, teatro, conciertos, muchísimas cosas. Una acústica increíble, pues os lo recomiendo mucho, Universidad Laboral. Y ya que vais hasta aquí, si le dedicáis una mañana o una tarde, podéis ver la Universidad Laboral y el Jardín Botánico Atlántico. ¿Sí? Lo tenéis enfrente y es también súper recomendable. Ya llevamos 3. La cuarta, mismo edificio. Vemos a mano izquierda una franja de color rojo, horizontal. Estadio de fútbol del Molinón Enrique Castro Quine. ¿Hay algún futbolero aquí o no? Sí. Sí, ¿no? Bueno, hay bastantes. Pues que sepáis que tiene historia también. Estamos hablando del campo más antiguo de España. El campo, lo que es el césped, luego el estadio es posterior. Pero sí que es el campo más antiguo de todo el país, que no el equipo. El equipo es el Recreativo de Huelva, pero el campo sí. Estadio de fútbol del Real Sporting de Gijón. Para los futboleros, echaros un ojo por ahí. De hecho, este año, concretamente la temporada pasada, casi se monta aquí la Tercera Guerra Mundial. Sí. No sé si sabéis lo que pasó. Sí. Casi nos vemos las caras con nuestros queridos archienemigos, los Carballones, en la fase final de ascenso a Primera División. Casi nada. El campo. Y quinta y última recomendación, y ya seguimos caminando. Parque Isabel la Católica. ¿Sí? Precioso. ¿Estuvisteis ya? Precioso. Pavos reales, aves rapaces, loros, cisnes, ardillas. Eso sí que no tenéis excusa, porque llegáis dando un paseo en apenas 20 minutos. Vais caminando por el muro y aprovecháis. Oye, podéis ver el Parque Isabel la Católica, el propio estadio, el río Piles, y así veis un poquitín la historia primera que os conté. Y eso ya os digo, ya da igual que vengáis solos, en pareja, en familia, con amigos, daros un paseín por el Parque Isabel la Católica. Lo que os digo, nos queda la historia final, pero no por ello menos importante, es una historia que nos gusta mucho aquí. ¿Cómo vamos a enfocar esta última historia? Pues muy fácil. Lo primero que os voy a pedir es que os fijéis en aquella dirección. Vemos aquella cuesta donde hay gente, no tanta gente, porque hoy está flojo. Y diréis, bueno, hay bastante gente. Esa es una cuesta muy típica. ¿Alguien la conoce? No, primera vez para todo el mundo. Pues esa cuesta, ya os digo yo, que cuando hace buen tiempo, sobre todo el fin de semana, pero ahora ya incluso por semana, está llena de gente, abarrotada, no entra ni un alfiler. La conocemos todos como la cuesta del Cholo, ¿sí? Cholo no viene del Cholo Simeone, Cholo viene del peruano, mestizo, mestizaje. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia siempre hubo mucho mestizaje, mucha mezcla de culturas, de razas. ¿Para qué? Para lo mismo que tenemos ahora. Nos juntábamos ahí todos para tomar sidra, para socializar, típico punto de encuentro con los amigos, con la familia, con la novia, la Cuesta del Cholo. Pero, concretamente, el nombre oficial es el Tránsito de las Ballenas, que va a ser nuestro siguiente protagonista. Sí, nosotros ahora venimos del Cerro de Santa Catalina, ¿no? Pero la gente que somos de aquí de la zona, del barrio, de alrededores, todos lo conocemos como la Atalaya. ¿Por qué? Porque desde ahí arriba es desde donde se atalayaban las ballenas. Atalayar, divisar, ojear. Si se veía una, se tocaba una campana gigante, muy grande, que estaba muy cerquita de donde tenemos ahora el Ojo y el Horizonte, y todo el barrio iba en su búsqueda, en su caza. Si se lograba dar caza, el trayecto era el siguiente, todo por aquí, Punta del Iquelique, que es allí, vendríamos por ahí, subiríamos esta rampita, vemos esa rampa, justo lo que tenemos enfrente, el edificio ese de color marrón, es la antigua rula, la antigua lonja, ¿sí? Pero concretamente, en la propia Cuesta del Cholo, donde vemos esa gente, era donde se aposentaba la ballena para despiezarla. Las ballenas, no sé si lo sabemos, si no os lo digo yo, se les considera como los cerdos del mar, en el sentido de que se aprovecha todo, como el cerdo de la tierra, claro. Pero hasta límites muchas veces insospechados. Sí. Yo no sé si queréis que tire un poco la cuerda, pero lo dejemos así. ¿Tiro de la cuerda? Sí, luego no hay marcha atrás, La grasa para aceite para las... La grasa para productos de de iluminación, por ejemplo, sí. la propia carne, perfecto, los huesos, mobiliarios, muebles, los bigotes, no sé si sabemos, el típico corsé femenino, lo que se conoce como la ballena, ¿no? Sí. Pues son bigotes de la propia ballena. Joder. Estos son temas que, bueno, llaman la atención, pero es que ya si subimos un poco el nivel, no sé si sabéis que los perfumes, y además los buenos, los caros, estamos hablando de que igual llevan un poco de vómito de ballena. Se le cambia el nombre, se dice ámbar, pero no deja de ser vómito, ¿sí? Y si tiramos un poco más de la cuerda, cosméticos. Y gominas también, que no nos libramos nosotros tampoco, Igual llevan un poco de esperma de ballenas.
¿Por qué os cuento esto? Pues porque de la ballena se aprovecha absolutamente todo. Sí. Y aquí se cazaron muchísimas ballenas, numerosas. De hecho, los arponeros playos siempre tuvieron muy buena reputación. A lo mejor aquí en Gijón no teníamos tanta como en el País Vasco, que ahí sí que era élite, la zona de Bilbao, pero se hizo mucho y muy bien. Se cazaron numerosísimas ballenas, pero hubo una que causó una sensación muy por encima del resto. Y atención, porque esto merece la pena que lo veáis bien. Estamos hablando de un cetáceo de nada más y nada menos que unos 23-24 metros de largo y cerca de 50 toneladas de peso, más bien cerca de 60 toneladas de peso. Fue avistada en el año 1895 y la hallaron muerta aquí, próximamente. ¿Qué hicieron los playos? Pues capturarla y vararla. Vararla durante 48 horas. Daros cuenta del tamaño de la gente. ¿Lo vemos bien? Sí, lo vemos bien por aquí. Sí. Daros cuenta que... para que te vengas arriba ya con el vídeo. Daros cuenta que esto era un hecho completamente único y excepcional en el norte. No era común ver este tipo de ballenas. Con lo cual decidieron vararla durante 48 horas para que todo el mundo la viera. ¿Qué ocurre? Que era tal la dimensión que no entró en esta cuesta. ¿Dónde tuvieron que varar esta ballena? Os pido yo que hagáis un poco de memoria. ¿Os acordáis la primera historia que os dije? Hacer una panorámica mental. Río Piles, En el río donde el Piles, puente, sí, donde os en conté el la primera puente, historia de sí. la pierna. Sí. Pues esta ballena está varada justamente allí. Todo el mundo en aquella época fue a ver esta ballena. Todo el mundo. Y si no, lo típico, te venía el amigo, el primo, el vecino, la novia. Vete a ver la ballena, 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 vete a ver la ballena. Voy a quedar sin voz. Se dijo tanto esa frase que a día de hoy, 120, 130 años más tarde, los gijoneses y especialmente los playos siguen utilizándola. ¿Qué creéis que puede significar decirle a alguien hoy en día que se vaya a ver la ballena? Que se vaya a tomar por saco. Literalmente. No me hizo falta dar ni pistas, ¿eh? Pues aquí se utilizan las mejores familias. Es una manera elegante de decir a alguien que vaya a freír espárragos, a pintar monas, a soplar gaitas o coloquialmente, creo que notamos en horario infantil, a tomar por culo. Se utiliza, como bien os digo, de padres a hijos, de abuelos a nietos. Cuando un chaval está revueltoso en casa por lo que sea, típica frase de abuelo: guaje, deja de dar la vara y vete a ver la ballena, vete a dar una vuelta, ¿sí? Pues viene de aquí. Ejemplo práctico, ¿sí? Para que lo contextualice, para que lo veáis bien, y real y directo. Y con esto vamos a ir concluyendo ya nuestro tour. Vais a un chigre, ¿sí? Ahora o mañana. Un chigre es una sidrería, ¿sí? Chigre es el artilugio con el que se descorchaba la sidra, de ahí viene un poco el nombre. Imaginaos, vais ahora a cenar un chigre, le decís: camarero, un cachopo, por favor. O lo que queráis, aquí será por cosas para comer, muchísimas. Un pastel de cabracho, un rape, un pisín, vienen por ahí, os lo pone y marcha. Camarero, por favor, un poco de sidra, que estamos deshidratados. Os he hecho unos culines o culetes, sabéis que hay que escanciar a la sidra, ¿no? Sí. Pues, ¿probamos todos la sidra aquí? Sí, ¿no? Tienen que restallar. Tienen que restallar, efectivamente. Que es asturiano como todo, ¿eh? Pues por no irme yo por los cerros de Úbeda, imaginaros eso. Unos culines, os he echado los culines, perfecto, marcho otra vez. Camarero, por favor, un cachín de pan que ya me lo comí, viene con el pan, marcha. Camarero, un tenedor que se me cayó. Vale, esto es la misma jugada, ¿eh? Imaginaros, yendo, viniendo, a lo mejor 2 o 3 las aguanta. A lo mejor a la cuarta llega el camarero, a ver a quién utilizo yo, voy a venir por aquí, por este lado. Yo soy el camarero, pongo aquí, digo yo: ¡a ver, oh! Y te coge por aquí y dice: ¿por qué no vas a ver la ballena por ahí, hombre? Que sepáis lo que estoy diciendo y que viene nada más y nada menos que de este cetáceo hace 130 años. Imaginaros la sensación que causó. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Un aplauso para vosotros, de verdad. Habéis sido un grupo muy bueno. Si no, no tengo por qué decirlo. Así que muchísimas gracias, de verdad, por haber venido. Utilizad esta frase cuando alguien os toque las narices en vuestra zona, quedéis muy a gusto. Vete a ver la ballena, vais a quedar súper bien y él va a decir: vaya a ver la ballena. Pero si quisieseis volver al punto de partida, es tan sencillo como ir todo de frente. Vais a ver el árbol de la sidra, a la izquierda vais a ver la estatua del Rey Pelayo, pasáis un túnel y estáis en el ayuntamiento. Y detrás, San Pedro, muy sencillo todo. Y a la izquierda, 3 minutinos, 4, estáis allí. Vale.